A todos, bon dia a tothom. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos a dos residentes de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, que son las dos R1. Hoy hay combinación de R1. Tenemos a Verónica Martín, que es R1 de radiología, y a Clara Ferrer, que es la R1 de pediatría, y nos van a presentar el tema del traumatismo abdominal. Tenemos un problema técnico, iré pasando yo las diapositivas del PDF, o sea que me vais avisando cuando tenga que ir haciendo. Espero que todo fluya. A ver. Perfecto. Vale. Pues venga, cuando queráis. Vale. Perfecto, pues gracias por la presentación. Nosotras queríamos empezar también un poco pues, presentándonos, pero ya lo ha hecho Noemí. Y hoy hablaremos pues, sobre este tema de traumatismos abdominales en pediatría y haremos pues, un breve resumen y repaso de su evaluación clínico-radiológica y su manejo inicial. Entonces, sí que somos conscientes de que cada tema o de varios temas de los que hablaremos hoy pues, seguramente darían para una sesión en sí mismos, pero también nos ha parecido pues, bien aportar una visión más global de este tema. Entonces, pues, si os parece bien y sin más preámbulos, empezamos con la sesión y lo hacemos a partir de un caso clínico que llegó a nuestro hospital este pasado año 2023. Si podemos pasar la diapositiva. Un segundo, porque yo sabía que esto iba a pasar y ahora lo hemos probado antes y ahora no me pasa la diapositiva. A ver, esta. Ahora, perfecto. Vale, pues eso, nos encontramos en urgencias de pediatría y si podemos ya pasar de diapositiva también. Si tengo el audio silenciado, me parece que no me pasa. Vale. O sea que dejo el audio abierto, espero que no haya mucho ruido de fondo. Vale. Pues eso, nos encontramos en urgencias de pediatría y nos llega un niño de 14 años sin antecedentes de interés, solo destaca que es alérgico a penicilinas, que viene derivado de un hospital comarcal porque ha sufrido una caída con impacto con el manillar de un patinete a nivel abdominal. Entonces, a nivel clínico, el niño solo ha presentado un vómito aislado que ha sido de contenido alimentario y sin productos patológicos, y además el mismo niño niega que haya habido traumatismo craneoencefálico. Entonces, desde el hospital, o sea, en el hospital desde donde procede, ya se han realizado algunas pruebas complementarias iniciales con una analítica sanguínea que mostraba una leucocitosis de hasta 14.230 leucocitos de predominio neutrofílico y con el resto normal. Y también destaca que han realizado una ecografía abdominal rápida a pie de cama, que cabe destacar que no ha sido a manos de un especialista, pero que inicialmente no muestra hallazgos de patología intraabdominal aguda. Si podemos pasar. No era eso. Ahora. Vale. Me he pasado, ¿no? La siguiente y la siguiente. Bueno, es trasladado Vale. este niño a nuestro hospital y a su llegada a nuestro centro la evaluación a través del triángulo de evaluación pediátrica es estable, pero sí que destaca pues, un dolor abdominal espontáneo de intensidad elevada y generalizado en todos los cuadrantes que el niño mismo puntúa con un EVA 8 de 10. Y a la exploración física presenta pues, signos de irritación peritoneal a la palpación con defensa involuntaria, y la palpación es dolorosa en todos los cuadrantes, pero especialmente en mi abdomen derecho. Y además pues, destaca también que a la auscultación sí que hay peristaltismo. Entonces, ante esta clínica y con el antecedente de traumatismo abdominal, nos planteamos en nuestro centro qué pruebas complementarias serían necesarias a continuación. Si podemos pasar de diapositiva. Entonces, se recoge una muestra de orina inicialmente para análisis con tira reactiva, que resulta negativa, y se solicita una nueva ecografía abdominal que inicialmente no muestra hallazgos de patología intraabdominal aguda. Entonces, ante este dolor de intensidad elevada y aprovechando que el paciente ya lleva una vía periférica que se ha administrado en el hospital de donde procede, pues se decide la administración de analgesia endovenosa con metamizola 20 miligramos kilogramo.
pero a pesar de la administración de analgesia persiste dolor intenso, por lo que se decide ingreso en planta de pediatría en nuestra unidad para observación clínica y control del dolor. Si podemos pasar. Entonces, al ingreso en planta se deja el niño directamente a dieta absoluta y se inicia su sueroterapia de mantenimiento al 100% de necesidades basales. Y a las pocas horas a la revaloración, el niño presenta un empeoramiento del dolor abdominal y persistencia de signos de irritación peritoneal, por lo que se decide pues, ampliar la batería de pruebas complementarias que se ha hecho en nuestro hospital y se repite analítica sanguínea que muestra un aumento de la leucocitosis con 23.600 leucocitos, con un predominio neutrofílico y un aumento de reactantes de fase aguda que resultan pues, elevados a partir de una PCR de 19,1 miligramos de cilitro y una PCT de 6,23. Y además hay el hallazgo de una coagulación alterada a expensas de tiempo de protrombina, por lo que se decide administrar una dosis de vitamina K urgente e iniciar antibiótico-terapia profiláctica, que como recordemos que era el paciente alérgico a penicilinas y se hace con gentamicina metronidazol. Entonces, pues se procede a un TAC abdominal. Si podemos pasar. Entonces se realizó el TAC abdominal en este paciente, donde lo que se veía era un engrosamiento de las paredes de la segunda y la tercera porción duodenales, tal y como vemos en las imágenes. Me gustaría poder marcarlo, pero como no podemos compartir, pues con disminución de la captación mural, asociando además abundante cantidad de líquido libre en el retroperitoneo y en pelvis, junto con una importante cantidad de burbujas de aire en el retroperitoneo, destacando sobre todo la aparición de estas burbujas de aire extraluminales en el borde antihemisentérico de la segunda y la tercera porción duodenales. Teniendo en cuenta, podemos pasar a la siguiente. Teniendo en cuenta el conjunto de hallazgos, se orientó como perforación duodenal con signos de peritonitis. No se encontraron otros hallazgos traumáticos asociados. Vale, si podemos pasar. Entonces, ante la orientación diagnóstica de perforación duodenal, se hace una valoración multidisciplinar de este caso entre cirugía pediátrica, cirugía general, pediatría y UCI pediátrica, y se decide en consenso pues, optar por un tratamiento conservador con analgesia endovenosa, nutrición parenteral, antibiótico-terapia y sonda nasogástrica como soporte, ingreso en UCI pediátrica para vigilancia intensiva y monitorización estrecha. Si podemos pasar. A lo largo del ingreso, el niño presenta una mejora progresiva, tanto clínica como analítica, con corrección inicialmente y luego al final normalización del recuento leucocitario y una disminución importante de los reactantes de fase aguda, con una PCR en el último control de 2,41. A lo largo del ingreso se realizan diversos controles radiológicos, inicialmente con ecografía los días 3 y 8 de ingreso, si no recuerdo mal, y el día 11º de ingreso con TAC abdominal. Entonces, con este último TAC abdominal, en el que se observa que no hay extravasación de contraste, se inicia progresivamente la dieta oral y se finaliza la nutrición parenteral el día 13 de ingreso. Finalmente, pues el día 14 se finaliza el tratamiento con antibiótico y se da el alta 24 horas después con una visita con cirugía pediátrica y una ecografía de control. Si podemos pasar. Vale, aquí tenemos unas imágenes de la ecografía que se realizó a los 3 días del ingreso, donde observamos un área de heterogeneidad periduodenal que corresponde a una de las múltiples colecciones que se veían en el TAC. Y luego vemos una segunda colección en el espacio pararrenal anterior. Las imágenes de abajo corresponden a la ecografía de control que se realizó al mes del ingreso, donde se observó una resolución de estas colecciones, tanto periduodenal como en el espacio pararrenal anterior. Siguiente. Entonces, después de este breve caso introductorio sobre el tema, nos adentramos un poco a dar unas pinceladas sobre conceptos teóricos del traumatismo abdominal en pediatría. Y si podemos pasar a diapositiva. Empezamos pues, definiendo el traumatismo abdominal, que se define como lesión de la pared abdominal o del contenido
abdominal después de un mecanismo contusivo. Entonces, ante un traumatismo abdominal en pediatría se pueden comprometer, bueno, en pediatría y siempre, pero se pueden comprometer las principales estructuras abdominales que de mayor a menor frecuencia se lesionan de esta forma. Principalmente bazo e hígado, que destacan sobre todo, o sea, son lesionadas sobre todo en traumatismos abdominales cerrados y también pues, páncreas, riñón o estructuras de la vía urinaria. Vísceras huecas también, que sobre todo se lesionan ante traumatismos abdominales abiertos, que luego en la siguiente diapositiva definiremos, y se puede lesionar también mesenterio y vasos, y ya la lesión del diafragma es mucho más residual. Entonces, como causa principal de traumatismo abdominal infantil encontramos accidentes de circulación, aunque no es nada despreciable el porcentaje que aporta el paciente politraumatizado, como que comentábamos también al principio, y que sobre todo en paciente pediátrico pues viene a raíz de caídas o atropellamiento. Entonces, también tenemos que valorar las causas por impacto abdominal directo, como era el caso de nuestro niño, y no podemos olvidar la posible causa por maltrato infantil. Si podemos pasar. Entonces, si hablamos sobre clasificación principal de traumatismos abdominales, encontramos dos grandes grupos, que son estos: el traumatismo abierto por una parte y el traumatismo cerrado por otra, que es mucho más frecuente. Entonces, el traumatismo abierto se produce normalmente por un mecanismo penetrante y destaca sobre todo la lesión de vísceras huecas. Y ante un traumatismo abdominal abierto tenemos que estar atentos sobre todo a los signos precoces de shock, o a la aparición de signos de irritación peritoneal que serían sugestivos de perforación intestinal. Y ante un traumatismo cerrado, que puede llegar a representar hasta el motivo del 90% de lesiones intraabdominales, tenemos que valorar siempre que no haya lesión de bazo e hígado, que son de importancia porque son potencialmente graves, y que puede haber también lesiones asociadas, sobre todo fracturas óseas en zonas circundantes. Sí, podemos pasar. Para poner un ejemplo de traumatismo abdominal abierto, este es otro caso que nos llegó a nuestro hospital de un niño de 8 años que explicaba que se había caído haciendo una voltereta y se había clavado un lápiz que llevaba en el bolsillo. Y lo que se veía en el TAC era la incisión del lápiz a través del flanco derecho, atravesando el colon ascendente con el extremo en el psoas derecho. Y se veían pequeñas burbujas de neumoperitoneo adyacentes. Siguiente. Entonces se orientó como perforación intestinal y se hizo una laparotomía exploradora que confirmó los hallazgos y mediante la cual se retiró el cuerpo extraño. Siguiente. Ahora pasaremos a hacer un breve repaso de las lesiones más frecuentemente implicadas en el traumatismo abdominal pediátrico. Hay que tener en cuenta en los niños respecto a los adultos que tienen una menor cantidad de grasa intraabdominal y un menor desarrollo de los músculos de la pared abdominal, lo que les confiere menor protección. En primer lugar, tenemos el traumatismo hepático, que, como ha dicho Clara, es el más frecuente, junto con el esplénico. Se produce típicamente por mecanismos de desaceleración en accidentes de tráfico o por compresión contra las costillas o contra la columna vertebral. En el TAC, las lesiones típicas que veremos son la laceración, que la veremos como un área de hipodensidad lineal que atraviesa el parénquima hacia la superficie capsular. Cuando confluyen varias laceraciones lineales, como vemos en la imagen de la derecha, es lo que típicamente se conoce como laceraciones en garra de oso, que es característico de las lesiones producidas por mecanismos compresivos. Después tenemos el hematoma subcapsular, que lo veremos como una colección de morfología lenticular que comprime el borde lateral del parénquima. Y por último, el hematoma intraparenquimatoso. Las lesiones hepáticas pueden no asociar componente de hemoperitoneo si las lesiones quedan confinadas en la parte más central del parénquima y no llegan a la superficie y la cápsula hepática se mantiene íntegra. Siguiente. El hígado, en su cara diafragmática, tiene una región que no está cubierta por peritoneo, que es lo que se conoce como área desnuda y que comunica directamente con el retroperitoneo, como se ve muy bien en estos esquemas. Por tanto, una lesión que se extienda hacia esta región hepática puede asociarse a componente de hematoma retroperitoneal, que típicamente se encontrará rodeando la glándula suprarrenal derecha o en la fosa pararrenal anterior, como vemos en la imagen de TAC de la derecha.
Siguiente. En el bazo, igual que en el hígado, podremos encontrar laceraciones, hematomas intraparenquimatosos y hematomas subcapsulares. Pero al ser un órgano más pequeño, si confluyen diversas lesiones en diferentes puntos, se puede acabar fragmentando, produciendo una rotura esplénica. El bazo puede tener hendiduras que se podrían confundir con laceraciones, pero hay que tener en cuenta que las hendiduras esplénicas tendrán contornos lisos, mientras que las laceraciones son lesiones más irregulares y se suelen asociar a otros hallazgos traumáticos. Tampoco hay que confundir con lesiones traumáticas la heterogeneidad en el realce del parénquima esplénico que se produce en una fase arterial temprana. Siguiente. El riñón es el tercer órgano que se lesiona con más frecuencia en los traumatismos abdominales, después del hígado y el bazo. Las lesiones del parénquima se producen típicamente por impactos directos que producen contusiones o hematomas, mientras que las lesiones vasculares y de las vías urinarias se suelen producir por mecanismos de desaceleración. La lesión renal más frecuente es la contusión, que se verá en el TAC como un área mal definida con disminución de realce de contraste. Los pacientes pediátricos son especialmente vulnerables a las lesiones renales, ya que tienen riñones bastante grandes en comparación con el tamaño del resto del cuerpo y móviles, con menor cantidad de grasa perirrenal y una pared abdominal que, como hemos dicho antes, es más débil y por tanto le confiere menor protección. Los hematomas renales se pueden diferenciar en dos tipos. El hematoma subcapsular, que está delimitado por la cápsula, de manera que crece ejerciendo efecto masa sobre el parénquima renal, como vemos en las imágenes. En cambio, el hematoma perinéfrico se distribuye por todo el espacio perirrenal, produciendo menor efecto masa sobre el parénquima renal. Las lesiones de la vía urinaria las detectaremos mejor en una fase de excretura, donde veremos extravasación del contraste intravenoso. La extravasación de orina se puede coleccionar y es cuando hablamos de urinoma, que habitualmente se quedará en el espacio perirrenal contenido por las fascias renales. Si es muy extenso, puede acabar cruzando la línea media y llegar a la fascia pararrenal contralateral. Si la colección es muy extensa o se infecta, puede requerir la colocación de un drenaje percutáneo, aunque generalmente se realiza a manejo conservador y suele reabsorberse espontáneamente. Siguiente. Tenemos la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma para clasificar la gravedad de las lesiones de víscera sólida en función de la profundidad de las lesiones, la superficie afectada y de la afectación de las estructuras vasculares. Los grados más altos, 4 y 5, suelen estar asociados con lesiones vasculares o estallido del órgano, pero no nos vamos a meter mucho en esta clasificación, ya que en niños nos servirá básicamente para hacer una descripción anatómica de las lesiones, pero no predicen el pronóstico ni la evolución en la infancia ni la necesidad de tratamiento quirúrgico. Siguiente. Las lesiones intestinales son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con accidentes de tráfico por lesiones del cinturón de seguridad, típicamente. Los segmentos intestinales más afectados son el duodeno y el yeyuno proximal. Cuando se afecta el yeyuno proximal, es bastante frecuente que la localización de la lesión sea próxima al ángulo de Trace, que es el punto en el que el duodeno y el yeyuno confluyen, encontrándose el duodeno fijado al retroperitoneo, mientras que el yeyuno proximal contiguo es móvil. Las lesiones intestinales pueden presentarse en forma de hematomas intramurales o de perforación. En cuanto a los hematomas, como ha mencionado anteriormente Clara, la localización más frecuente es el duodeno y en el TAC lo veremos como una zona focal de engrosamiento de la pared. La porción más afectada del duodeno suele ser la segunda porción. La perforación intestinal, en cambio, es más frecuente en el yeyuno y los hallazgos que podríamos ver en el TAC son discontinuidad de la pared intestinal, engrosamiento de las paredes del segmento afectado y neumoperitoneo. En el caso del paciente que hemos presentado antes, el diagnóstico por TAC era bastante claro y cumplía todos estos hallazgos, pero la realidad es que el diagnóstico de perforación intestinal por TAC en la mayoría de veces es difícil y se ha descrito que hasta un tercio de los niños con perforación intestinal no muestran hallazgos sugestivos. El hallazgo por TAC más frecuentemente asociado a la perforación intestinal es la presencia de líquido libre intraabdominal que no se explica por ninguna lesión aparente asociada.
Por tanto, si tenemos un niño con líquido intraabdominal, sobre todo si la cantidad es moderada o severa y no encontramos ninguna lesión aparente, siempre hay que pensar en una posible perforación intestinal. Siguiente. Por último, mencionar que las lesiones duodenales, junto con las pancreáticas, aunque no son muy frecuentes, ya que su ubicación retroperitoneal les confiere cierta protección, son bastante características de un tipo de mecanismo lesional que son los accidentes de bicicleta, por impactación del manillar en la región epigástrica. Las imágenes de arriba corresponden a la ecografía sin contraste y con contraste de un paciente pediátrico con un traumatismo abdominal. Vemos que por ecografía es bastante difícil identificar las posibles lesiones en esta región, pero si nos fijamos en la imagen de la ecografía con contraste, se evidencia una leve área de hipocogenicidad, que en los cortes de TAC de abajo vemos que se corresponde claramente con una lesión pancreática. Siguiente. Entonces, si pasamos a hablar un poco de epidemiología, los traumatismos abdominales destaca que representan hasta el 10% de casos de pacientes que ingresan a consecuencia de un traumatismo. Entonces, también cabe destacar pues, que hasta un 30% o más corresponde al paciente politraumatizado, que es importante como comentábamos antes. Entonces, son importantes realmente los traumatismos abdominales en pediatría porque pueden llegar a suponer una amenaza para la vida, sobre todo por dos mecanismos. Uno, por hemorragia, que representa una amenaza inmediata y que se produce por lesión o de vasos o de órganos sólidos. Y en segundo lugar, pues porque también pueden llegar a producir una peritonitis secundaria que quizá inicialmente es menos urgente, pero también potencialmente grave o mortal y se produce por lesión de víscera hueca. Entonces, si repasamos los datos sobre mortalidad, la sitúan entre el 5 y 14%, y sí que tenemos como clínicos que tener siempre presente que inicialmente en el niño los signos pueden ser sutiles o pueden ser engañosos, pero que el diagnóstico de una lesión intraabdominal en la infancia siempre requiere de un elevado índice de sospecha. Si podemos pasar. Entonces, por lo que se refiere a las maniobras de estabilización inicial, en pediatría siempre nos tendremos que plantear en los primeros segundos a la valoración de un niño cómo está el triángulo de evaluación pediátrico, y esto nos permite pues, decidir si estamos ante un paciente estable, que en este caso pues, tendríamos que proceder a realizar una anamnesis, una exploración física sistemática y pedir o no pruebas complementarias que nos pueden ayudar al diagnóstico, o si estamos ante un paciente inestable. En caso de estar ante un paciente inestable, tendríamos que proceder a realizar las maniobras iniciales urgentes con el algoritmo ABCDE, canalizar 2 vías venosas periféricas si es posible, extracción de analítica sanguínea con analítica básica, añadiendo amilasa, coagulación y también pruebas cruzadas, y administrar una carga inicial a 20 cc por kilo de Ringer lactato o suero fisiológico. Entonces, una vez estabilizado el paciente es cuando nos podríamos plantear pruebas de imagen, o si no encontramos motivo y estamos ante un shock inexplicado, pues a la punción lavado peritoneal. Si podemos pasar. Entonces, ante el paciente ya estable o estabilizado, o el que ya era estable de un inicio, procedemos a la evaluación sistemática a través de la exploración física y la anamnesis. Entonces, es básico entender que los traumatismos abdominales pueden llegar a producir lesiones que pueden englobarse dentro de lo que conocemos como abdomen agudo, ¿no? Y que por tanto es básico decidir si estamos ante una lesión que requerirá cirugía urgente o no. Entonces, he puesto estos dos cuadros que nos recuerdan cosas importantes. Por una parte, pues que no olvidemos que hay traumatismos leves que pueden llegar a producir lesiones graves, y que hay muchas veces en las cuales los signos externos clínicos son ausentes, y que hay signos que también nos pueden ayudar a sospechar lesión intraabdominal, como son pues, estigmas cutáneos, de los que hablaré luego, fracturas óseas regionales en las estructuras circundantes al abdomen o ausencia de peristaltismo. Si podemos pasar. Además,
pues será importante realizar una exploración física sistemática en la cual pues, tendremos 4 pilares fundamentales. Por una parte, la inspección, ¿no?, que nos puede dar información a través de estos estigmas cutáneos que comentábamos, como son pues, hematomas o marcas de cinturón de seguridad o heridas cutáneas o signos pues, de distensión abdominal progresiva. También será importante, sobre todo, la palpación para evaluar el dolor abdominal y los signos de irritación peritoneal, la percusión, que nos puede ayudar a sospechar si hay aire o líquido libre, y la auscultación, que nos permite pues, discernir entre si hay peristaltismo o no. Y repito otra vez pues, que una primera evaluación negativa no tiene por qué descartar que haya lesión intraabdominal, por lo que será importante repetir periódicamente la exploración. Sí, podemos cambiar. Vale. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la primera prueba a realizar dependerá del estado hemodinámico del paciente. En pacientes en shock o con importante inestabilidad hemodinámica, en que se sospeche que será necesario una cirugía o angiografía de manera inmediata, realizaremos una ecografía FAST y dejaremos la realización del TAC para después de la cirugía. En pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero que responde a medidas de soporte vital, se puede plantear la realización de un angiotac para identificar focos de sangrado activo. Y por último, en pacientes estables se hará generalmente primero una ecografía abdominal, aunque se puede plantear la realización de TAC desde un inicio en función de la sospecha clínica y del mecanismo de lesión. Siguiente. La ecografía FAST, que seguro que ya todos conocéis, nos permite descartar rápidamente la presencia de hemoperitoneo en pacientes chocados que sugiera lesión de víscera sólida que requiera tratamiento quirúrgico urgente. Centrándonos en la patología intraabdominal, las localizaciones donde vamos a ir a buscar la presencia de líquido libre intraabdominal son el espacio de Morrison, situado en el cuadrante superior derecho entre el hígado y el riñón. Después iremos al cuadrante superior izquierdo entre el riñón y el bazo y por último en pelvis. Siguiente. La ecografía es generalmente la primera prueba a realizar en la evaluación del traumatismo abdominal pediátrico y también es útil para el control de los hallazgos, sobre todo en caso de manejo conservador. Las limitaciones de esta prueba es que no es la más útil para valorar correctamente las lesiones retroperitoneales y además en casos en que haya aire intraabdominal como enfisema subcutáneo o perforaciones de víscera hueca, no nos permitirá ver bien las estructuras. Sobre el TAC, no hay un protocolo consensuado de cuándo se debería realizar y cuándo puede evitarse su realización, quedándonos tranquilos de que no pasaremos por alto ninguna lesión. En casos de traumatismos abdominales abiertos se suele realizar siempre porque suelen ser lesiones más complejas que pueden requerir manejo quirúrgico. Y en los traumatismos cerrados estará indicado completar la exploración con un TAC en caso de que encontremos lesiones graves en la ecografía, en pacientes con ecografía normal pero con alta sospecha de lesión y en pacientes sin hallazgos ecográficos o con hallazgos leves pero que tengan mala evolución clínica. Siguiente. Generalmente haremos solo la fase portal, que ya no será útil para ver las lesiones parenquimatosas y la presencia de líquido libre. Completaremos con una fase arterial en caso de sospecha de lesiones vasculares, de sangrado activo o de fractura pélvica. Y en caso de sospecha de lesión de la vía urinaria, se adquirirá una fase excretora a los 10 minutos de la inyección de contraste. Por último, aunque es muy poco frecuente, si hay sospecha de rotura vesical, se puede realizar un cystotac mediante la inyección de contraste retrógrado a la vejiga por sonda vesical. Siguiente. Bueno, por último, daremos algunas pinceladas sobre el tipo de tratamiento que ha de recibir un niño que ha recibido un traumatismo o ha sufrido un traumatismo abdominal y que asocia una lesión intraabdominal. Y en la actualidad, sí que tenemos que destacar que existe una tendencia creciente a priorizar el tratamiento conservador, como ha sido en nuestro caso, por encima del quirúrgico. Y se puede optar por el tratamiento conservador en los casos, sobre todo los que están destacados. Entonces, cuando hay ausencia de lesión de víscera vacía, cuando hay estabilidad hemodinámica o una respuesta muy rápida a las maniobras iniciales de estabilización o cuando hay la posibilidad de vigilancia intensiva y monitorización
como ha sido en nuestro caso. Pero sí que se opta directamente por el tratamiento quirúrgico si hay un shock hipovolémico inexplicado o si es un paciente inestable con baja respuesta hemodinámica a las maniobras de estabilización, si hay una hemorragia intraabdominal confirmada, si es un traumatismo abierto o hay un neumoperitoneo o si hay mala evolución después del tratamiento conservador. Si podemos pasar. Bueno, a modo de conclusión, el objetivo del radiólogo ante un traumatismo abdominal en edad pediátrica consiste en el momento inmediato en identificar las lesiones potencialmente mortales de vísceras sólidas y la presencia de sangrados intraabdominales. Después se identificarán y describirán con más detalle en el informe radiológico el resto de las lesiones traumáticas. Las pruebas de imagen son también importantes para el seguimiento de las lesiones, sobre todo en los casos de tratamiento conservador con la ecografía. Sobre la realización de una u otra prueba de imagen aún no hay un consenso claro y habrá que individualizar cada caso dependiendo de la edad del paciente, la clínica, la situación hemodinámica y el mecanismo lesional. Además, también pueden contribuir en el manejo terapéutico del paciente para ayudar a la decisión del tratamiento o abordaje quirúrgico más adecuado o incluso participando en el propio tratamiento mediante las técnicas de radiología intervencionista. Pero es importante volver a recalcar que las pruebas de imagen en sí mismas no deciden el manejo terapéutico, sino que esta decisión dependerá fundamentalmente de factores clínicos. Siguiente. Ya un poco más a nivel clínico, pues recordar las conclusiones también sobre que los traumatismos abdominales más frecuentes son los cerrados por encima de los abiertos. Recordar que el traumatismo abdominal grave puede representar una amenaza vital por sobre todo dos mecanismos, uno por shock hemorrágico o hipovolémico o por peritonitis. Entonces, también recordar que las vísceras más frecuentemente afectadas en el cerrado son el bazo y el hígado, que ante un paciente estable o estabilizado se tiene que realizar una acurada anamnesis y exploración física minuciosa y que una primera evaluación negativa con esta exploración no descarta que haya una lesión intraabdominal, por lo que siempre tenemos que tener presente que la repetición periódica de esta exploración es fundamental. Y también pues, que existe una tendencia creciente a priorizar el tratamiento conservador frente al quirúrgico, como comentábamos ahora en la última diapositiva. Si podemos pasar. Y ya está. Nada, muchas gracias. Aquí termina nuestra sesión y no sabemos pues, si tenéis preguntas o alguna cosa para comentar. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Enhorabuena, porque creo que las dos os estrenabais hoy, o sea que lo habéis hecho muy bien y justo en tiempo, o sea que muy pausadas. Enhorabuena. A las dos, ¿hay alguna pregunta? A ver, que nos dice Beatriz Muñoz, pregunta, ¿no? Que dice que es un tema muy interesante y pregunta por qué eso no se realizó la TAC abdominal nada más llegar al paciente, dada la clínica de afectación abdominal. Bueno, pues como hemos comentado antes, en traumatismos abdominales cerrados, sí que es verdad que el paciente tenía dolor abdominal, pero bueno, si me puede confirmar Clara, estaba bastante estable, entonces siempre se intenta por ecografía ver si se encuentra algún hallazgo para luego, si acaso, hacer el TAC más dirigido hacia aquella zona y como no se encontró, pero el dolor era muy sugestivo, pues ya sí que luego se pasó a realizar el TAC. Claro, yo creo que a veces pues, dependes un poco de la propia evolución del paciente, ¿no? Inicialmente te llega con unas características tanto clínicas como analíticas, pero a lo largo de las horas vas observando pues, si son estas características clínicas van empeorando y la analítica pues, también ayudó, yo creo, fue determinante para finalmente pues, pedir ya una prueba que pudiera definir mejor el diagnóstico, auxiliar el diagnóstico. No sé, Ignacio o Ana, si queréis aportar algo desde esa experiencia, desde un hospital pediátrico, como si se maneja así o... Bueno, yo antes que nada querría felicitar a las ponentes, que son R pequeñas y lo han hecho estupendo, una revisión excelente. Y bueno, me gustaría puntualizar que en estos pacientes en que en el primer TAC no ve la perforación intestinal, pero que a las 24 o 48 horas puede estar perforado, y vosotras también habéis dicho que hay que repetir la exploración, pues en algunas ocasiones también repetimos el TAC y vemos entonces el neumoperitoneo que no estaba en el primero.
no pasa nada por repetirlo ante la alta sospecha clínica. Y luego, ¿qué más se me ocurre también? Bueno, la eco, hacemos eco en pacientes con microhematuria autolimitada para ver contusión renal y descartar líquido libre también. No hace, porque la eco fast a veces la hacen en urgencias los pediatras y luego sí es necesario el TAC, pero otras veces nos piden eco abdominal completa a nosotros. Y luego los traumatismos por patinete y por manillar y por el cinturón. Hemos tenido 3 casos de roturas pancreáticas también, y en estos a veces luego a posteriori nos piden la colangio-RM para ver un poco la fuga que pueda tener del conducto pancreático y la anatomía. Y ya está, solo puntualizar esto. Muchas felicidades. Gracias. Gracias Noemí por permitirnos. Yo de nuevo felicitar a las 2 ponentes, la doctora Martín, doctora Ferrer, excelente presentación, muy ordenado y muy importante el impacto que habéis establecido, ¿no?, entre la clínica y la imagen. De hecho, en este caso, el diagnóstico tardío de la perforación intestinal, como bien comenta Ana, es algo que nos encontramos con relativa frecuencia. Y a veces hasta que no se establece el cuadro abdominal agudo no es evidente tampoco en imagen esa perforación. También habéis comentado que la clínica es muy importante para tomar decisiones terapéuticas, pero también lo es la imagen. En este caso habéis enseñado y lo ha explicado muy bien Verónica, ¿verdad? La localización retroperitoneal del neumoperitoneo es distinta al neumoperitoneo libre en perforaciones intestinales más distales de yeyuno y de ilion. Y el neumoperitoneo es indicación quirúrgica en la mayoría de los casos, lo has puesto en la lista. En cambio, esto era un neumo retroperitoneo, es un neumo localizado en zonas y se hizo un tratamiento conservador, ¿no? O sea que al final la lectura de la etiología en TAC es fundamental en el contexto clínico. Por lo demás, también recordaros el hallazgo incidental de algo patológico en el abdomen que viene por un trauma. El trauma es en pediatría muchas veces un factor de confusión o un factor añadido, todos se han dado un golpe, pero cuando vienen por una masa palpable, por ejemplo, y las masas palpables que diagnosticamos de tumores en ocasiones vienen todos con un antecedente de traumatismo. O a veces una predisposición a sufrir una clínica muy importante por un trauma leve, una estenosis piroureteral, y viene con una hematuria franca. El paciente viene mal después de un traumatismo y te encuentras una anomalía congénita o una anomalía de base que justifica un poco todo el cuadro clínico. Tenerlo en cuenta bien siempre eso, que el factor de confusión del trauma abdominal que siempre existe en nuestra patología. Y nada más, abrir el debate, Noemí. Gracias, Ana y Nancy, por las aportaciones. Hay un par de preguntas más para las ponentes y yo creo que también tendréis algo que decir vosotros dos. Alejandro Planas pregunta si el contraste oral tendría valor para la valoración de la lesión intestinal y también pregunta si hay alguna manera de optimizar el estudio para reducir la dosis de radiación. Vale, bueno, sobre el contraste oral en traumáticos es un poco controvertido su uso, porque sí que es verdad que podría ayudar, por ejemplo, para ver las lesiones intestinales, como las perforaciones que hemos dicho que a veces son difíciles de ver, pues el poder ver la fuga de contraste ayudaría, pero en general creo que no se usa mucho porque son pacientes que en cualquier momento pueden requerir una intervención quirúrgica urgente, que si disminuye el nivel de conciencia hay riesgo de aspiración. Además, son situaciones en las que tenemos prisa y tampoco tenemos mucho tiempo de esperar a que pase el contraste y no suele llegar muy lejos. Y respecto a disminuir la dosis de radiación, bueno, lo más importante sería evitar la realización de TACs que no sean necesarios, como por ejemplo TACs de control, si se puede seguir al paciente por ecografía, si el paciente está estable o está mejor clínicamente. Y si el paciente, por lo que sea, se ha hecho una prueba en otro centro, pues intentar conseguir las imágenes antes de hacer otro TAC. También, si se sabe que ya se va a realizar un TAC directamente, pues evitar hacer radiografía de pelvis. Y bueno, ya más específicamente sobre la técnica de TAC en sí, pues básicamente no realizar múltiples fases si ya podemos ver bien la lesión en el venoso. Si ya sabemos dónde está la lesión porque la hemos visto por la ecografía, por ejemplo, pues intentar delimitar solo esa región. Y bueno, también sobre la técnica split bolus, que no la he comentado antes,
que consiste, por ejemplo, si queremos tener una fase arterial y portal, inyectar un primer bolo de contraste y a los 40 segundos inyectar otro bolo, y cuando hayan pasado 20 segundos de la segunda inyección y que habrán pasado 60 desde la primera, pues disparar el TAC de manera que tendremos simultáneamente en una sola pasada la fase arterial y venosa. Y esto, si se necesita un excretor, también se podría hacer, pero bueno, yo creo que lo que está más claro entre las diferentes revisiones que se han hecho es intentar evitar estar haciendo controles y controles de rutina con TAC y pruebas que sean innecesarias. Muchas gracias, Vero. No sé si queréis aportar alguna cosa más. No hay más, de momento no hay más preguntas, o si no doy paso a Víctor que cierre la sesión. Muchas gracias, Noemí. Para cerrar, yo agradecer a Ignasi y a Ana sus aportaciones como expertos y sobre todo felicitar a Clara y a Verónica, que han hecho una excelente presentación, como habéis dicho, y que han puesto en valor pues, estas sesiones que hacemos periódicamente, ¿no?, de correlación clínico-radiológica, y han abordado muy bien cómo hay que verlo desde el punto de vista de imagen y qué implicación y cómo se maneja al paciente con un traumatismo abdominal, ¿no? Habéis tratado muchos temas muy interesantes, ¿no? Pero sobre todo, bueno, me quedo con el hecho de que hay que sospechar las lesiones graves, aunque el traumatismo no sea severo. Esto es muy importante. A veces, como decía Ana, el diagnóstico de perforación de víscera hueca puede ser tardío, porque puede ser que dé la cara tardíamente, ¿no? Y en el hecho de entre eco y TAC, pues no queda claro. Inicialmente hay que hacer la eco. La manera de reducir la dosis más efectiva, como decía Verónica, es evitar los TACs innecesarios, pero sí hay que hacerlo, y habéis mostrado muchas imágenes donde el TAC es demostrativo de las lesiones, ¿no? Aparte de que puede haber después técnicas de reducir dosis, pero lo importante es evitar TACs innecesarios. Y también un concepto muy importante que ha introducido Ignasi es el factor confusor del trauma. Muchas veces los hallazgos incidentales que se ven en un niño con trauma que acude por el trauma, pero en realidad debajo hay otra cosa. Es muy interesante. En fin, muchos temas interesantes. Hemos aprendido mucho. Os doy la enhorabuena porque lo habéis hecho muy, muy bien. Y nada, agradeceros a todos, a Noemí, a Ana y a Ignasi la excelente sesión. Y no sé si queréis añadir algo más. Si no, pues despedimos la sesión de hoy y os esperamos a todos las nuevas sesiones. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Adeu, bon Adiós, dia. gracias. Adeu. Adeu. Creo que